y concederme la vida y el privilegio de poderle servir, de poder exaltar su nombre. Voy a invitarles para que nos gocemos también en la palabra en esta preciosa mañana. Vamos a tomar una lectura en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al 18. Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al 18. Cuando lo tengan pueden dar un gloria a Dios o un amén. Vamos a tomar la lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta preciosa mañana por el cuidado que tiene de nosotros, por el privilegio, por la bendición, por la oportunidad que nos concede de estar con vida y poderte servir, poderte honrar y poder meditar en esta palabra. Pido esa bendición de lo alto para que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mi mente y mi corazón y podamos ser ese instrumento que tú quieres de mi persona. Señor, recibe la gloria. Toda la honra, el honor es para ti, Padre. Te lo agradecemos en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar bajo el tema esclavos o libres. Gloria al Señor. Esclavos o libres. ¿Cuántos libres sabemos acá? ¿Por quién hemos sido liberados? Jesucristo pagó el precio más alto por nuestras vidas. Y Él nos libertó, que dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién nos libertó? Jesucristo. ¿O queríamos seguir siendo esclavos del mundo? Nosotros decidimos ser esclavos de quién. Pero el Señor quiere que gocemos de esa libertad que Él nos ha regalado. Hay muchos que hoy no la pueden disfrutar, lamentablemente. Pero todos tenemos la oportunidad de disfrutar una libertad en los caminos del Señor, de gozarnos, de deleitarnos. Pero a veces, aunque estamos libres, vivimos como esclavos. Él nos ha libertado, pero nosotros nos gusta muchas veces estar esclavizados a algo en la vida. Hoy vamos a meditar en eso. Y aunque la palabra claramente nos habla, pero nosotros decidimos. Jesús ya hizo todo. Dios hizo todo. ¿Por qué? Envió a su Hijo amado y pagó por nosotros en la cruz. ¿Cuánto pagó? Su sangre preciosa. Imagínense el valor y el poder de esa sangre preciosa que puede limpiar de pecado a las distintas generaciones que a través de los tiempos han vivido antes que nosotros. Y si nosotros partimos y seríamos la última generación, pues hasta nosotros. Pero si aún restan y faltan más, Dios tiene el poder a través de su Hijo amado de seguir perdonando, de seguir limpiando, de seguir libertando. Pero a través de los últimos mensajes que Dios nos ha regalado, Él nos dice que nosotros vamos a ser la última generación. Debemos sentirnos dichosos de ser la última generación. Y tenemos el privilegio de llevar el mensaje, de compartir la palabra, de ser un ejemplo a través del testimonio que muchas veces nos hace falta mucho. Pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad, poner el interés necesario y dar lo mejor de nuestra parte. Porque si sabemos
Y el Señor nos está confirmando y nos está diciendo de que somos la última generación, pues deberíamos disfrutar y aprovechar la oportunidad que hoy tenemos. Porque si nosotros supiéramos que hasta hoy llegaríamos, creo que aquí pasáramos todo el día orando y buscando del Señor. Pero como no lo sabemos, puede ser que sea mañana, puede ser que sea en esta semana, en este mes, este año, el que podríamos partir, o también el Señor podría venir. Nuestro deber es estar listos siempre y no vamos a cambiar. La santidad siempre Dios la pide. Ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra es el mismo que nos ha comprado y le pertenecemos a Él. Él nos dio la libertad para que camináramos en sus caminos. No nos ha dado la libertad para que nosotros hagamos lo que querramos, porque a veces volvemos la libertad en libertinaje. Nos descuidamos, nos alejamos y vamos en ese camino ancho que está llevando a muchos a la perdición. Es necesario caminar por el angosto, por ese camino angosto que nos asegura llegar hasta la meta. Gloria al Señor. ¿Y qué es un esclavo? Pues es una persona que carece de libertad. Y como decía la Escritura, que está bajo el dominio de aquella persona que de alguna manera lo compró o lo libertó. Pero nosotros podríamos ser esclavos de Cristo. De Él sí podemos ser esclavos. ¿Cuántos queremos ser esclavos de Cristo? Siervos de Cristo, servidores de Cristo. Démosle palmas a ese Dios maravilloso que no nos trata como un esclavo. Y ustedes saben, a través de los estudios, cómo trataban a los esclavos antes, en el pasado. Todos los que hemos estudiado sabemos el maltrato que la esclavitud en el pasado sufrió este mundo, en esas generaciones que fueron conquistadas por diferentes reinos de diferentes países más poderosos, donde nosotros sabemos, según los estudios que nos dieron, nos quitaron el oro y nos dieron espejitos, ¿verdad? Según las enseñanzas que hemos recibido. Y ahora no tenemos mucho oro, ¿verdad? Pero la cuestión está en que fuimos esclavos. Y muchos siguen siendo esclavos hoy en día, en diferentes partes del mundo. Aquí nosotros tenemos esa libertad de poderle servir aún al Señor allá en las calles, en los parques, en las plazas, en los mercados, en los autobuses, donde querramos. Podemos aún compartir la palabra, aunque muchas veces nos van a llamar la atención porque el sonido a veces está fuerte. Pero ustedes han escuchado los sonidos en las fiestas que acontecen en nuestra ciudad. Se escucha de cuadras, de muchas cuadras, el sonido que retumba en los oídos. Ni se entiende lo que cantan o la música que ellos comparten por el ruido que hacen, pero la palabra no la quieren escuchar. Lo más suave que se pueda poner, porque si no, pues lo multan por el sonido. Pero Dios en su misericordia nos ha hecho libres para Cristo. Gloria al Señor. Hace muchos años yo le decía al Señor: Señor, dame un trabajo donde yo decida el día, la hora, hasta donde yo tenga que llegar para poderte servir con libertad. Tener esa libertad, porque los negocios, las empresas establecen horarios y uno debe cumplirlos, porque si no hay descuento o despido. Pero Dios me lo concedió al pasar el tiempo. Me dio la oportunidad de ser libres para servirle. Y anduvimos con muchos hermanos también predicando. Trabajábamos y predicábamos. Porque a veces o no queremos depender muchas veces de lo que el Señor nos da, o a veces la gente piensa que predicamos y después vamos a pedir, pero en realidad nosotros no actuamos ni vivimos de esa manera. Es Dios el que bendice el trabajo de nuestras manos. Disfrutamos el trabajo que Dios nos da, pero no es para solamente guardarlo y vivir como un esclavo. A veces tenemos en la cuenta, tenemos en el bolsillo, tenemos en la cartera, pero no queremos ni comprar.
Queremos vivir como un esclavo, tortilla con queso. Y aunque tengamos para comprar pollo, aunque tengamos para comprar otra cosa, pero eso no lo queremos gastar, no lo queremos tocar. Y si partimos, lo vamos a llevar, nos va a servir allá en el reino de los cielos. Ese dinero no sirve allá en el reino de los cielos. Disfrutemos la vida en los caminos del Señor y démosle gracias porque el Señor multiplica todo lo que llega a nuestras manos, porque somos de bendición. ¿Cuántos creemos que somos de bendición? Gloria al Señor. Démosle las palmas a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que es bueno, a ese Dios que nos sostiene, que nos ayuda y que nos hace pasar momentos difíciles muchas veces, que quedamos solos y muchas veces quedamos solos y Dios permite que quedemos solos para que entendamos que el que nos sostiene es Él. Eso debemos entenderlo y reconocerlo. Muchas veces Él nos permite tener abundancia. Muchas veces compartimos, vivimos como que fuéramos esclavos, teniendo todo, pero esclavizados. ¿Y esclavizados a qué? ¿Y qué es la esclavitud? Gloria al Señor. Es una persona que carece de libertad y está bajo el dominio de otra persona o bajo el dominio de otro reino, de otro imperio, como hoy en día podemos ver en diferentes partes del mundo. Pero la Escritura dice en 2 de Pedro 2:19, gloria al Señor. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Gloria al Señor. Si tú sigues siendo zarandeado y vencido por el enemigo, sigues siendo esclavo de Satanás. Aunque Dios nos haya libertado, pero muchas veces el enemigo tiene esclavos a muchos. Si comenzamos por algo muy moderno que todos tenemos, muchos estamos esclavos a ese teléfono. Por horas, todos los días, en el autobús, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera. No tenemos muchas veces la ocupación o el tiempo para leer la Biblia porque nos cansa, nos da sueño, pero sí podemos pasar horas en un teléfono. Antes era la televisión, antes eran esos programas, era la música y todas esas cosas que nos distraía y nos esclavizaba. Ahora no, es la ciencia que a través del teléfono y el enemigo nos está atrapando a todos en esa área, a todos, desde el niño hasta el anciano, todos. Pero dice la palabra que Dios nos ha dado poder, autoridad, dominio propio para controlarnos, para decidir hasta dónde llegamos, para decidir a quién queremos agradar. Debemos estar definidos en la vida, porque si el Señor viniera en un momento que nosotros estamos en esas cosas, peor, viendo, escuchando cosas que no son agradables delante de Él, nos vamos a quedar, nos vamos a perder. ¿Y cuántos se quieren perder aquí? Nadie se quiere perder. Todos queremos salvarnos, todos los queremos ir con Cristo. Y dice que Él va a venir y vendrá en un abrir y cerrar de ojos. No nos va a decir, en este momento voy, espérenme. Sonará la trompeta y en un abrir, la última trompeta. En diferentes partes del mundo han escuchado sonidos de trompeta que han sonado y se han escuchado en los cielos. Tal vez nosotros no lo hayamos escuchado, pero si usted ve en las noticias y en otros lugares, se ha escuchado eso. Pero tú y yo decidimos cómo estar. Si bajo el dominio de Cristo o bajo el dominio de Satanás, el sello de Dios o la marca del enemigo. Tú decides. Fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el día en que recibimos a Cristo. Él nos compró, Él pagó por nosotros, pero a veces estamos jugando con un pie adentro, con uno afuera. La gente sigue confundida. La gente cree que hace lo correcto y está esclava a las tradiciones,
a las costumbres. Aquí en nuestra ciudad miles de personas siguen esclavas aún de la tradición, de las costumbres, de las religiones. Cuando Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no dice que viene solamente por la ciudad de Sión, por la Elín, por la Elohim, no dice los nombres, dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nuestro deber es estar limpio. Ese es nuestro deber. Y a veces estamos con la inseguridad y no queremos comprometernos al 100% con Dios, pensando que hay muchas cosas que hacer. Dios nos da la facultad para obrar. Sacaba una cierta información que hay muchos que están esclavizados. Datos que se encuentran muchas veces en el internet: matrimonios forzados, trabajos forzados, la esclavitud moderna. Pero imaginen que solo matrimonios forzados hay más de 22 millones aproximadamente en el mundo. Gente que vive y no quisiera estar con la persona que vive, pero como un día decidió atarse y estuvo delante de Dios y prometió ser fiel. Y todos sabemos que lo que Dios ata, el hombre no lo puede desatar. Y aunque a veces hagan lo que hagan, pero que lo que Dios hace, nadie lo puede deshacer. Cuando Dios abre una puerta, ¿quién la puede cerrar? Y cuando Dios la cierra, ¿quién la puede abrir? Entonces, cuando Dios ata, nadie puede desatar. Porque Dios dejó parámetros, estableció reglas. En el matrimonio, el perdón. Si no hay perdón, entonces no entrará al reino de los cielos. Porque la persona se pudo haber divorciado y siguió sin perdonar. Y algunos han logrado recuperar, rehacer, restaurar, bajo el cuidado de Dios, bajo la dirección correcta, que es lo que Dios deja a través de la palabra. Pero muchos siguen esclavos de esa manera. Y yo he dicho muchas veces, es necesario conocer a la persona con la que se une, varón y hembra, porque eso es lo que Dios creó, varón y hembra, nada más. Lo que el hombre quiera hacer, está bien que lo haga, pero no entrará al reino de los cielos, no entrará. Ya la Escritura lo dice claramente que no entrará. Aunque se arrepienta, si sigue una vida desordenada, está condenado. Porque el que no ha creído en la palabra ya ha sido condenado, dice la Escritura. No dice va a ser condenado en aquel día, no, desde ya es condenado el que no quiera apegarse a lo que Dios establece. Porque el que manda es Dios. El hombre puede decir muchas cosas, cambiar muchas leyes, pero todo eso, si no es aprobado por Dios, lamentablemente será condenado. En esos matrimonios forzados, trabajos forzados, 28 millones, dice, de personas que están en esa condición. En otros países, pues cuánta gente se escucha. Detenidos en Guatemala, muchas mujeres que iban para Estados Unidos o para donde iban, secuestradas, y allá las tienen en un lugar esclavizada vendiendo su cuerpo. No trabaja para ella, trabaja para quien la esclavizó, le da el dinero a quien la tiene ahí y le da solo la comida o para vivir. Muchas mujeres, muchas niñas, muchos jóvenes están esclavos en diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos, en otras partes. Y cuánta gente que supuestamente trabaja en Estados Unidos y no está esclava al trabajo, pues con un trabajo en la mañana, otro en la tarde, esclavizada al trabajo completamente, y mandando esas remesas para que aquel que está aquí, que no le gusta trabajar, solo recibe el dinero, pasa en la Mac, en el teléfono, pide al Burger King, pide a la pizza, pide al pollo campero, disfrutando lo que aquel que está esclavo en el extranjero lo está manteniendo, teniendo terrenos, teniendo manzanas de terreno. Y a veces nosotros anhelamos tener un pedacito porque los lotes, las casitas que tenemos son pequeñas. Y la gente teniendo cantidad de terrenos no lo trabaja, porque como recibe la remesa, está siendo esclavo
esclavo de la pereza, esclavo de aquel que lo mantiene. Está bien los ancianos, ¿verdad? Para los ancianos que sostuvieron, que ayudaron a aquellos y hoy viven allá y los mantienen. Pero aquel que tiene fuerzas para trabajar, muchas veces ve los anuncios. Yo veo muchos anuncios porque yo necesitaba y necesito a veces personas que me ayuden a trabajar, pero cuando busco, nadie quiere. Y quieren y no saben trabajar y quieren ganar bien. Hay un sobrino por allí que me escribe: ¿y cuánto paga? Es lo primero que me pregunta. Cuando le dije la vez pasada que le pagaba más para el trabajo que me iba a ir a hacer y ayudarme, porque era ayudante, ni siquiera sabe trabajar. Y me dijo que estaba bien, pero que iba a buscar a otro. Y nunca me habló. En esta otra semana que pasó me habló, y cuando le dije que era menos porque no estaba trabajando, porque me estoy trasladando, entonces me dijo: pero es que es muy poco, no me alcanza. Y aunque le iba a dar hasta la comida y todo, pero no quieren trabajar los jóvenes. Quieren todo como dicen allá afuera, en la boca, que se les dé todo en la boca. Tienen la casa, tienen sus estudios, tienen muchos beneficios y todavía todo lo quieren que se lo estemos dando, como los niños, ¿verdad? En la boca. Y a unos niños no les gusta que les demos de comer. Hay niños chiquitos de 1 año, de 2 años, no, que lo sienten porque él va a comer. Y aunque se llena toda la cara, se llena todo el cuerpo, pero él quiere elegir y decidir lo que quiere hacer. Pues nosotros seguimos siendo esclavos muchas veces al trabajo, porque no tenemos tiempo para Dios. Al negocio, aunque sea de nosotros, pero no tenemos tiempo, es que tengo que pagar. Esclavos a los bancos. El banco nos convence, sacamos préstamos y el banco no perdona. Un día que nos pasemos, ahí están los intereses que hay que pagar. No digamos el prestamista, ¿verdad? Unos días y nos quita la casa. Gentes que a veces por un par de miles de dólares que han recibido pierden su casa, imagínense. Hemos conocido de gente que después anda llorando, anda buscando abogados, jueces, para tratar de arreglar eso, porque el prestamista va a aprovechar al máximo lo que pueda. Y así se han enriquecido muchas veces, teniendo a mucha gente esclavizada por el amor al dinero. Y la Escritura nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Debemos darnos cuenta que nosotros podríamos ser esclavos de ese dinero, esclavos de la riqueza. Y aunque el Señor nos está llamando a servirle, pero no, es que necesitamos comer, necesitamos comprar casa, vehículo y tener lo necesario. Pero ¿cuántos tenemos aquí lo necesario? Todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado y podemos disfrutarlo y gozarnos delante de Dios y ser agradecidos con Él. Pero queremos vivir en esa condición. Dios quiere que aprendamos a caminar en obediencia a Él. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria al Señor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nos da a entender que si antes, bueno, ¿por qué para lo malo nos esforzábamos? Y para lo bueno, ¿por qué no? Porque antes corríamos a los bailes, corríamos a las fiestas, corríamos a jugar con los amigos en la cancha, corríamos de Dios, huyendo de Dios. Y porque ahora que ya somos libres y estamos en los caminos del Señor, ¿por qué no corremos para congregarnos? ¿Por qué no corremos a las reuniones familiares? ¿Por qué no corremos para servirle en el diaconado, para servirle en escuela bíblica,
para servirle en Vida Sin Límites, para predicar la palabra, para repartir tratados, para hacer todas esas cosas, sino que ahí nos sentimos cansados, nos sentimos enfermos, nos sentimos mal y queremos seguir esclavos a la hamaca, esclavos a la casa, esclavos a la televisión, esclavos al teléfono, cuando deberíamos ser libres para Cristo, porque Él pagó el precio por ti y por mí. ¿Le pertenecemos a Él o no? Somos de Cristo. Y si queremos disfrutar con Él, debemos practicar la justicia. Gloria al Señor. Esclavos. La esclavitud moderna tiene aproximadamente, dice, unos 10 millones. Hay muchos que sabemos que están esclavos sexualmente, esclavos del trabajo infantil. Hoy ya no se ve mucho, ¿verdad? Pero porque las leyes han cambiado un poco, pero muchos niños vendiendo en el mercado. Muchos niños vendiendo en los semáforos en San Salvador y en diferentes partes. Niños que andan, que los mandan a la fuerza a vender en los buses. Y tienen que vender todo, porque si no lo venden, ya saben lo que les toca, el castigo. Cuando nosotros los hemos traído a este mundo con la ayuda de Dios para educarlos correctamente, para enseñarles el camino, pero algunos siguen esclavos en esa condición. Lamentablemente está esa situación. Hay muchos allá en las cantinas, afuera, a los alrededores, siempre cerca a una cantina, siempre hay unos cuantos jóvenes, hay unas cuantas personas ahí atadas, esclavizadas a ese vicio. Muchos que no hacen bulla, pero esclavizados a las drogas, atados a diferentes drogas que el mundo ofrece, esclavos a este mundo de maldición, esclavos de igual manera a la hechicería, a la brujería, a la santería, creyendo que ellos tienen una respuesta, una salida, cuando hay uno solo que tiene una salida. Démosle esas palmas al Señor. El único que salva, el único que sana y permanece es Dios solamente. Aquellas personas que ofrecen y hablan bonito, y aún en algunos diarios de la noticia y otros pequeños que hay, aparecen hojas enteras donde anuncian su servicio y dicen el hermano, se mencionan hermanos, pero hermanos quizás del enemigo, hermanos de Satanás, porque ellos no entrarán al reino de los cielos tampoco. El único que salva, el único que sana, el único que da vida y que transforma se llama Jesucristo. Pero si tú vas allá en el mercado central, si ustedes se recuerdan y han ido, la cuadra que está a la par de esa iglesia estaba llena de esas cosas que vendían. Y adentro un montón de gente que se hace pasar por alguien que hace lo bueno, que agrada a Dios, que engaña a las personas. Pero si así quiere seguir la gente esclavizada a ese tipo, el Señor dice, bueno, el que quiera seguir esclavo de esas cosas, que siga siendo así. Porque la libertad vino a través de Jesucristo. La luz de Cristo vino a este mundo desde hace miles de años. Pero si la gente quiere vivir así, pues que siga viviendo así. Y cuando entre o cuando quiera entrar al reino de los cielos, no entrará. Porque la palabra es clara al dar los ciertos parámetros y dar a conocer las verdades que necesitamos saber para entrar al reino de los cielos. No necesito aprenderme la Biblia de memoria para entrar al reino de los cielos. Necesito obedecer lo que conozco, lo que sé de su palabra. Recibirla en cada oportunidad que la escuche. Cada vez que yo la hago mía y estoy dispuesto a obedecerle, esa palabra me limpia, me transforma, me santifica, me renueva y me ayuda a vencer y a darme cuenta que si no cambio y sigue siendo el mismo, no voy a entrar al reino de los cielos, aunque conozca la palabra. Y esa palabra que muchas veces se rechaza, pues esa misma palabra es la que nos va a juzgar en aquel día. Porque no somos nosotros, es Dios
el que quiere salvarnos. Si tú y yo no nos queremos salvar, pues lamentablemente desperdiciaremos esta vida, esta alma que Dios nos ha regalado para que la administrásemos de la manera correcta. Pero Dios quiere salvarnos y pagó todo lo necesario para que nosotros entráramos al reino de los cielos. Gloria al Señor. Mira cuántas tradiciones en nuestro país. Todos los departamentos, aún nuestra ciudad no se conforma con un santo, ¿verdad? Son muchos los santos, son miles de santos. Esquipulas, Guatemala llena de muchos santos y que están llevando a mucha gente a la condenación. Es lamentable que muchos están caminando siguiendo a otro ciego. Y dice la Escritura que ese ciego pues caerá en el mismo hoyo con el que lo va siguiendo. Aunque oyen, pero no entienden. No quieren entender, porque dicen en la doctrina, en la religión, que murió mi padre, que murió mi abuelo, ahí voy a morir. Pues junto con ellos se van a condenar porque no quieren cambiar. Y aunque escuchan la palabra, pero a pesar de escucharla, no la quieren entender. Dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos escogidos de Dios habemos aquí? Démosle las palmas al Señor. Él nos escogió, Él nos levantó. A veces somos uno entre la familia, uno entre hermanos que hemos venido a los pies del Señor. Pero Dios quiso salvarnos, porque no depende del que quiere, dice la Escritura, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia de ti y de mí. Dios ha tenido misericordia, porque de lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Por eso Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él quiso salvarnos a nosotros. Ahora, ¿qué nos resta? Avanzar, caminar, correr porque esta carrera no se ha terminado. Pero todos queremos llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Todos queremos llegar, hermano. Aún la gente de afuera, si le pregunta, todos quieren llegar, pero quieren llegar con su forma de vivir. Y en esa condición Dios no lo quiere. Por eso la palabra llega a todas partes. Gloria al Señor. Esclavos de tradiciones, esclavos del dinero, esclavos de las deudas. Lamentablemente, muchas veces hemos caído en esas necesidades, porque yo también lo he vivido y lo vivo, pero sé que el que me sostiene es Dios. Las demás cosas están de paso. Al final eso se va a terminar un día, pero Dios sigue amándonos. Dios sigue siendo el mismo, dice la Escritura, de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Sigue buscándonos, sigue llamándonos para que practiquemos la justicia, para que practiquemos el bien, para que hagamos bien las cosas y no sigamos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, viviendo en desobediencia y siendo gobernados por los deseos engañosos muchas veces de la carne, porque somos esclavos también de nosotros mismos, porque yo quiero, ese yo voy a hacer, aunque sabemos muchas veces que no es correcto. Caemos en esa esclavitud de ese yo, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la vanagloria, de las raíces de amargura, de los resentimientos que no nos permiten perdonar. Y estamos esclavizados, aunque decimos somos libres, pero si no perdonamos, somos esclavos de esas raíces de amargura, de ese odio que Dios quiere limpiar en tu vida y en mi vida. Dios quiere, ya que nos selló con su Espíritu Santo, que nos demos cuenta que el lugar que Él preparó para condenación es para Satanás y sus ángeles, no es para el ser humano, no es para nosotros. Pero si no queremos, pues Dios tampoco nos obliga. Así como nosotros con los hijos,
los llamamos. Si obedecen, nos gozamos porque tenemos hijos obedientes. Pero si son rebeldes y desobedientes, nos lamentamos. Y a veces los hijos reniegan y murmuran y dicen: yo no te pedí que me dieras la vida. Yo no te pedí nacer. Pero es Dios quien lo escogió. Es Dios quien lo trajo a este mundo, porque si ustedes y yo sabemos y hemos estudiado, de millones de espermatozoides, uno nace. Uno entre millones. Somos uno entre millones cada uno de nosotros, escogidos por Dios, porque Él dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió. Pero a veces desperdiciamos el tiempo, la vida, esclavizados a tantas cosas, cuando Dios ya nos hizo libres. Como les he mencionado algunas veces, estar adentro de un lugar que sea cárcel, sea bonito, con aire acondicionado, con todo lo que tú puedas tener, pero si estás encerrado, no eres libre, aunque tengas todo. Porque yo he vivido ese tiempo, unos cuantos meses, encerrado. Tenía todo y podía pedir si quería y comprarlo, pero encerrado, sin poder salir de ahí. Nos sacaban un par ahí a la vuelta al otro lado para que jugáramos, compartiéramos. Teníamos para ver televisión, para escuchar, para ver. Y cuando entramos nos dan hasta buffet. Cuando entran ahí, 3 días de buffet, que podés pedir lo que querrás, comer lo que querrás. Y después, los meses que estés ahí, te dan lo necesario. Y cuando sales, otros 3 días de buffet, para que te acuerdes de lo bueno que es cuando entras y cuando salís, tal vez. Pero en realidad estar encerrado, aunque tengas todo, de nada sirve. Muchos en el extranjero están encerrados, están esclavos, trabajando, y hoy peor, ¿verdad? Porque las amenazas a la deportación solo al trabajo, y algunos quizás ni trabajan ya, lamentablemente. Pero ¿será que aquel Dios es mejor que el Dios de aquí? Ustedes y yo sabemos que ese Dios es el mismo. Yo entendí eso estando encerrado ahí. Leí la palabra, el Nuevo Testamento, unas 3 veces o 4 veces en lo que estuve encerrado ahí. Porque la Biblia no me la habían dado completa, solo me dieron un Nuevo Testamento y yo la quería completa, pero no pude. Hasta que salí me dieron una caja traíamos llenas de Biblia. Y yo traía la mía apartada con unas cosas. Y cuando venimos al aeropuerto aquí, se llevaron las mejores y me dejaron la manchada a mí. La Biblia que estaba toda manchada me dejaron. Yo había escogido, allá nadie las quería. Pero yo dije, voy a llevar de recuerdo esto para acordarme y entender que hay uno que liberta, que ese Dios maravilloso y glorioso, a quien yo le pedí, voy a estar 1 año, 2 años, para después poner el negocio aquí. Y me voy a venir. Pero ya estando en el camino dije, bueno, quizás tal vez sean 2, tal vez sean 3. Pero Señor, le dije, allá te voy a conocer. Esas palabras salieron de mí y cabal, allá lo conocí al Señor. Tuve tiempo para conocerlo a través de la palabra. Tuve tiempo para entender que ese Dios que estaba allá era el mismo que estaba aquí. Y podía bendecir el trabajo de mis manos aquí y en cualquier parte. Entonces Dios aquí lo hizo. Dios aquí me ha dado lo que necesito. Si yo he cometido errores, y es por eso es que a veces estoy como estoy. No porque Dios haya sido infiel, Dios ha sido fiel. Para mí es lo máximo. Dios ha sido bueno. Soy yo el que no le doy lo mejor de mí. Gloria al Señor. Démosle esas palmas a Él. Él me ha permitido alcanzar y obtener lo que he querido. Pero a veces estamos mal porque queremos. Así es que en esta preciosa mañana, si tú aún sigues siendo esclavo de lo que tú quieras, de ti mismo, de tantas cosas, hoy en la mañana Dios te ofrece libertad. Pero tienes que pasar, tienes que pararte. Porque la Escritura dice en Romanos 10, 9, 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo con esta boca confieso bendición o maldición, libre o condenación, libre o esclavo. Tú decides cómo vivir, si seguir siendo esclavo o ponerle las cargas hoy en esta mañana al Señor. Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo que Dios te va a poder, lo vas a poder llevar. Él no pone cargas superiores a las que podemos llevar, dice la Escritura. Así que si tú quieres ser libre, hoy lo puedes ser. Y si no quieres, pues como todos, en algún momento hemos sido esclavos, voy a invitarlos a estar en pie, porque es la única manera para que todos nos presentemos delante de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración en esta hora. Voy a invitarles a estar en pie. Bendito Padre, perdónanos, porque en algún momento de nuestra vida hemos sido esclavos a todas estas cosas que hemos mencionado. Perdónanos, Señor. Queremos disfrutar la libertad que tú nos has dado. Queremos estar en tus caminos y pedimos que perdones nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestra falta de interés, nuestra irresponsabilidad, nuestra desobediencia, porque hemos sido esclavos a nuestras locuras, a todas aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos. Y si nuestros nombres estaban borrados del libro de la vida, inscríbenos nuestros nombres, Padre. Por si tú vienes ahora o nos llamas, podamos estar listos para entrar al reino de los cielos. Te agradecemos por habernos libertado a través de tu presencia, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Démosle esas palmas a nuestro Dios, que Él nos ha hecho libre. Gloria al Señor. Así vamos a los anuncios en esta preciosa mañana. Recordarles que hoy es domingo.